Buenas tardes, compañeras, compañeros, todos. Por mi voz habla hombres y mujeres que cotidianamente hacemos ciudad y comunidad. También habla la experiencia de 30 años de participación dentro del movimiento social y la experiencia teórica y práctica, no solamente en la Ciudad de México, sino cerca de 22 estados de la República, entre ellos Chiapas, Tabasco, Michoacán, Estado de México, Durango, entre otros. Hablar del derecho a la vivienda en las ciudades mexicanas implica necesariamente el abordaje de los procesos orgánicos de producción social de la vivienda, mediante los cuales la sociedad organizada y la ciudadanía resuelven las diversas necesidades en torno a ella, la vivienda. Las políticas habitacionales y urbanas son interdependientes, esenciales para mejorar el hábitat y la calidad de vida de las personas, por lo que es indispensable fomentar una adecuada interrelación entre ellas y que se materialice en programas que las concreten en los territorios. La política urbana, con sentido social, por un lado, busca mejorar las relaciones entre las personas y su hábitat, mientras que la política habitacional comprende, además de la vivienda, diversos atributos del entorno, promueve el derecho a la ciudad y la seguridad sobre la tenencia de la tierra. En décadas recientes, el millonario mercado macro de la construcción y del desarrollo inmobiliario ha crecido exponencialmente, sobre todo en las principales ciudades del país, donde el número de habitantes aumenta aceleradamente. Si bien con este modelo se pretende resolver la demanda de vivienda, la realidad es distante. Durante este periodo de tiempo, el subsector de la autoproducción ha representado el 28%, casi una tercera parte de la vivienda que se construye en las ciudades mexicanas. Las personas no construyen sus casas en los asentamientos formales o informales con el propósito de convertirse en grandes desarrolladores inmobiliarios y hacer lucrativos negocios con ellas. La inmensa mayoría de las personas construyen sus casas porque necesitan un espacio para vivir, un espacio que en muchas ocasiones se convierte en el centro de su actividad social y económica. El derecho a la vivienda digna y al buen vivir se enuncia equivocadamente como sinónimo del derecho a la propiedad, pues ni siquiera el 17% de las viviendas cuentan con garantías de esa naturaleza. Por ello, se vuelve necesario estimular y fomentar la producción social de vivienda, pues es un componente que, de incorporarse correctamente a la política pública mexicana, transforma las ciudades en sitios con capacidad de garantizar el derecho a la vivienda digna y al buen vivir para quien las habitan. Hay dos aspectos importantes a tomar en cuenta para la producción social de la vivienda. Uno, no existe un censo sobre los asentamientos humanos informales, ni registro alguno de las condiciones de marginación en las que se viven. La invisibilidad de la realidad cotidiana de los asentamientos irregulares lacera derechos humanos y sociales fundamentales. Y dos, el desconocimiento sobre el concepto de la producción social de vivienda que está generalmente mal interpretada como sinónimo de autoconstrucción, porque sin embargo, este concepto de la autoconstrucción es solo un paso del proceso general de la producción social de vivienda, que es un concepto de planeación más integral que contempla la idea de lo comunitario como una construcción colectiva necesaria para lograr la vida digna. No podemos ni debemos negarlo. Reflexionar y discutir cuál es el modelo ideal de planeación urbana para el desarrollo de las ciudades y el entorno metropolitano es un enorme desafío. Y es indispensable que toda propuesta esté impregnada de las nuevas condiciones de la sociedad, del gobierno y de la economía. En los últimos años, la definición de políticas urbanas han estado a cargo
de la intelectualidad burguesa, entendida esta como la supuesta portadora de la ciencia, es decir, que las políticas de vivienda existentes, como las políticas urbanas en nuestras ciudades, aún tienen como base ideológica el conjunto de relaciones de producción donde se forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se eleva el edificio jurídico y político y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social en nuestra sociedad. Como es sabido, durante la segunda mitad del siglo XX se agudizó el proceso migratorio interno del campo a la ciudad, en particular hacia la Ciudad de México. Han sido la dinámica económica y la infraestructura de esta capital nacional los principales atractivos para grandes grupos de población rural que salen de sus lugares de origen con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. El descontrolado asentamiento de miles de familias enteras en la ciudad y en los municipios de estos circunvecinos se han convertido en un grave problema político, social y de planeación urbana que, aunado a la prevalencia de los intereses económicos empresariales dedicados al desarrollo inmobiliario, han derivado en el preocupante déficit habitacional que nos aqueja actualmente. Los esquemas de compra instalados en las ciudades resultan no solo morosos, sino inviables para las familias de escasos recursos económicos, quienes además deben enfrentar también la imposibilidad de acceder a crédito alguno. Y es esta alarmante situación la que evidencia la falta de circulación de los distintos planes y programas de desarrollo urbano, específicamente en materia habitacional. Bajo este contexto, situamos la necesidad de reivindicar a la ciudad, el derecho a ella, como un proyecto de espacio político y social que se construye lenta y colectivamente. En ese sentido, consideramos necesario introducir el tema del derecho a la vivienda y del desarrollo urbano a la agenda pública. A partir de la década de los 50 del siglo pasado, las demandas de los movimientos obreros y de inquilinos, así como los efectos del crecimiento y concentración urbana, obligaron a que el Estado mexicano asumiera ciertas responsabilidades en la producción y oferta directa de la vivienda. No obstante, el suelo urbano en México, como la vivienda, no ha logrado dimensionarse conceptualmente en el grado de derechos constitucionales, aunque existe en la letra, en los hechos, prácticamente acceder a una vivienda de calidad es imposible en nuestro país. Se entiende, y a diferencia de esto, la vivienda, se entiende como una mercancía a la que naturalmente solo tienen acceso quien puede pagarla. Por otra parte, el suelo urbano donde se edifica la vivienda puede ser legal o ilegal, estatus que corresponde directamente a las contradicciones de clase en nuestra sociedad. Quienes tienen mayores recursos obtienen las mejores condiciones para vivir, mientras que del otro lado del muro y de la pirámide social, en el lado marginal, la gente apenas sobrevive hacinada en los espacios que sobran, en sitios sin servicios ni infraestructura básica. Es entonces cuando la participación colectiva y organizada es determinante en la edificación del entorno urbano arquitectónico. Resulta preocupante que a pocos años de concluir el primer cuarto del siglo XXI, los avances respecto al abatimiento del déficit habitacional de las ciudades en nuestro país y particularmente en esta ciudad capital sean tan insustanciales. Los conjuntos habitacionales construidos en su momento por el Fondo Nacional de Habitaciones Populares y por el Instituto de Vivienda, en particular en la Ciudad de México, en las últimas décadas lucen saturados por el desdoblamiento de las familias que los habitan, lo que vuelve latentes alarmantes problemas de hacinamiento y otros flagelos derivados de esta problemática, hecho que, desde el punto de vista ético,
resulta por lo menos inhumano. Además, la saturación de las viviendas de interés social se vislumbra no solo como un inquietante foco de inestabilidad social para los próximos años, sino como principal causa del resurgimiento de nuevos movimientos sociales en materia de vivienda. Fue también este factor lo que en el contexto de la crisis global de salud por la COVID-19, lo que agudizó los contagios masivos principalmente en las alcaldías de mayor concentración poblacional y de menor calidad en sus servicios públicos. En ese sentido, para intentar comprender este fenómeno, se debe de partir de una premisa básica. La pobreza y desigualdad social son síntomas del deficiente funcionamiento de la sociedad capitalista. La globalización neoliberal ha desarrollado un urbanismo de tipo empresarial que produce ciudades fragmentadas, disgregadas, en las que las relaciones sociales se dan de manera discontinua a lo largo de los territorios urbanos, lo que produce enclaves vendibles y áreas marginales degradadas. Este modelo crea fragmentos de ciudad de lujo y fragmentos de ciudad marginal donde la modernidad se expresa solamente en grandes centros comerciales, con grandes proyectos viales para hacerlo eficiente y atractivo para la gran empresa, que divide, capitaliza y disgrega el tejido social urbano existente. Aunado a lo anterior, encontramos la compleja coyuntura política como un problema estructural a resolver en aras de lograr la gobernabilidad y la democratización en la planificación de las ciudades. Es evidente entonces que la falta de un proyecto integral y permanente de construcción impide reducir el déficit de vivienda de interés social y, por ende, mejorar la calidad de vida de quienes habitamos las ciudades. En ese orden de ideas, es que insistimos en que la urgencia de analizar profundamente la problemática de la planificación urbana y territorial, al tiempo que sumamos las contradicciones económicas y las crisis sanitarias y ecológicas, al listado de razones de peso por las cuales se debe de cuestionar radicalmente también el sistema económico subsistente. La mundialización del capitalismo nos obliga a analizar crítica y profundamente nuestro modelo actual de vida, así como de la ordenación del territorio y los modelos urbanos de concentración poblacional. A pesar de que se encuentran posibles soluciones, se vislumbra como una tarea titánica de complejidad mayor. Bueno, aquí ya me están marcando el tiempo. Es muy difícil poder abarcar una situación tan complicada en 10 minutos. De hecho, traía un documento mayor, pero me estoy ajustando en la medida de lo posible. Y como ya me están marcando tiempo, trataré de concluir y pasar a las propuestas. Asimismo, para disminuir los rezagos y contrastes en las ciudades, consideramos conveniente trabajar paralelamente en el desarrollo económico integral por microrregiones, mediante el fenómeno de la producción local históricamente ligada a sus zonas de origen y el desarrollo de infraestructura que corresponda a necesidades específicas. Nuestra propuesta pretende entonces la creación de diversos corredores de desarrollo económico fundamentados en lo que denominamos desarrollo integral por región. Necesitamos entonces un urbanismo que coordine a todos los sectores de la economía regional y potencie sus capacidades sin mercantilizar el horizonte ético, por lo que este proyecto se cimenta también en la distribución justa y equilibrada de equipamientos e infraestructura urbana a fin de lograr el desarrollo comunitario para el buen vivir. Para lograrlo, es indispensable el compromiso de gobiernos y de los diversos agentes económicos, sociales y políticos, trabajando
para la materialización de un mismo objetivo, el derecho a la ciudad y a la vida digna. Por lo anterior, consideramos, 1, que el gobierno tiene la obligación de garantizar la inclusión de todos los sectores sociales en sus programas, por lo que la participación ciudadana es irrenunciable. 2, el gobierno debe de adoptar el derecho a la vivienda como un principio ético fundamental para orientar la inversión pública. 3, la autoadministración es un mecanismo de gestión comunitaria que reduce costos de obra, ofrece la misma calidad y tiene resultados por sí mismo. Además de que pondera el derecho a la vivienda sobre el interés económico. En el diseño de la política de vivienda es necesario marcar diferencia con aquella que concibe a la producción habitacional como factor de dinamismo económico y privilegia, particularmente a los desarrolladores inmobiliarios, canalizando recursos financieros y facilidades fiscales a empresas que han provocado la dispersión del crecimiento urbano. 5, la vivienda debe considerarse como un elemento sustantivo del proceso de desarrollo urbano y no como una variable aislada dependiente exclusivamente de la dinámica social. La premisa anterior debe ser base de la estrategia que cambia la vivienda social con el urbanismo democrático. Las ciudades son los actores determinantes en la toma de decisiones, pues son quien permite garantizar las relaciones necesarias que hagan posible la adaptación de las políticas públicas. En suma, creemos que las ciudades no son espacios inertes o simples, concentradoras de bienes y servicios, son espacios vivos, dinámicos, colectivos y comunitarios. Las ciudades son de todas y de todos. Tomando en cuenta que es crucial determinar hacia dónde debe orientarse la producción social de vivienda en la política pública e incorporar el tema de forma integral a la Política Nacional de Vivienda, consideramos las siguientes propuestas como prioritarias. 1, promover finanzas sustentables con un presupuesto no menor al año y medio anterior equivalente a la inflación como mínimo para la planificación y el desarrollo urbano. Y aquí entra la cancelación de la deuda externa para canalizar a este sector, principalmente en la construcción de vivienda de interés social y a la planificación del entorno urbano. 2, la vivienda es un derecho, no una mercancía. 3, suelo, planeación y gestión. 4, movilidad urbana. 5, desarrollo integral metropolitano y regional, DIRS. Puede ser que parcialmente estas propuestas ya existan sobre la mesa. La diferencia sustancial es el enfoque con que se les interpreta y se les toma en cuenta. Puede ser que estas propuestas existan ya sobre la mesa, pero la cuarta transformación no será tal si se sigue sin comprender que las ciudades son de todas y de todos, y porque es nuestro derecho, las queremos democráticamente planificadas, equitativamente distribuidas, humanamente materializadas, con economías solidarias y comunitarias, construidas y reconstruidas para alcanzar la vida buena y el buen vivir. Desde el Centro de Investigación para la Planificación y Diseño del Hábitat y la Comisión Técnica del Frente Popular Francisco Villa, democracia, justicia y poder popular. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro.